esto de los laboratorios les iba a explicar. A ver, esto es acá, acá, acá y acá. Ya. A ver, chicos, eso les decía. Nosotros primero vamos a hacer los días miércoles, que tenemos de 7 a 10 de la mañana. ¿Ya? Entonces, estas 3 horas las vamos a dividir en el grupo 1, que sería desde las 7. No le pongamos el grupo 1 todavía, solamente pongámosle que le vamos a dividir en de 7 a 8:30 y de ahí de 8:30 a 10 de la mañana. Una inquietud antes de olvidarme, ¿tienen clases después de estas 3 horas? Chicos, No, profe. ya. Algunos sí y otros no, Inge. Bueno, como no son todos, en tal caso vamos solucionando esos problemas puntuales con las personas que sí tengan, ¿ya? Pero por lo pronto quedaríamos así, de 7 a 8:30 y de 8:30 a 10. Yo creo que 1 hora y media es más que suficiente para las prácticas que vamos a hacer. Voy a procurar que no sean prácticas largas. Ahora, si es que tal vez son prácticas que se van a demorar más de la hora y media, tendríamos que cuadrar para ver si es que lo hacen en partes o si es que lo hacen 2 días, etcétera. Pero por lo pronto vamos a comenzar así, 2 grupos, ¿ya? Por lo pronto. Ahora, ustedes son 41 personas. A ver, estaban sí 41. Son 41. Entonces, de estos 41 vamos a dividir ahora sí en 2 grupos. Entonces, el grupo 1 estaría conformado por 21 personas y el grupo 2 por 20 personas. Ahora, dentro de los grupos, ustedes van a hacer subgrupos, digámoslo así. A ver, tendrían que hacer, a ver, 3 grupos de 5 personas y un grupo de 6 personas. Acá tendrían que hacer 4 grupos de 5 personas. Aunque 5 están muchos. Hagámosle de 4 nomás. Sí, sí. Hagámosle de 4 nomás, chicos. Porque nos va a hacer falta espacio. Entonces ahí serían 4 grupos de 4 personas y un grupo de 5 personas. 16 y 5, 21. Aquí serían en cambio 5 grupos de 4 personas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo? Chicos. Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo nos vamos a distribuir ya el momento que toque hacer el laboratorio? Vuelvo a insistir, esto está propenso a cambios, ¿no? Va a depender mucho de cómo se den las cosas, pero esta es la idea básica. Digamos que estamos hablando del miércoles 22, ¿era, no? Miércoles 20, perdón, el miércoles 20, ¿ya? Entonces, el miércoles 20, todos vienen a las 7 de la mañana. ¿Ya? Todos a las 7 m. El grupo 1 se va y hace el laboratorio con la técnico docente. Y el grupo 2 se va conmigo a recibir clases. ¿Ya? Estas clases pueden ser clases de refuerzo, pueden ser tutorías, pueden ser pruebas, pueden ser exposiciones, cualquier cosa. Pero vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, si el grupo 1 entra a las 7 de la mañana al laboratorio, el grupo 1 saldría a las 8:30. Luego, a las 8:30, el grupo 2 se va a hacer laboratorio
Y el grupo 1, en cambio, viene al aula conmigo. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Profe, y disculpe, usted ya nos designaría con anticipación qué actividad haríamos con usted, ¿verdad? Claro, claro, claro que sí. Yo les avisaría si es que va a ser una exposición, si es que solamente vamos a hacer revisiones, si es que hacemos tutorías, yo les aviso, ¿sí? Esta es la opción 1 que tengo. Esta es creo que es la que vamos a llevar a cabo, ¿ya? Ahora, les decía que está susceptible a cambios porque yo quiero hacer una cosa. Como tengo dos laboratorios en los cuales puedo hacer prácticamente lo mismo, me refiero al laboratorio de procesos y al laboratorio de operaciones unitarias. Yo lo que podría hacer es llamarles a los dos grupos a las 7 de la mañana. Entonces, el grupo 1 se va al laboratorio de OPE y el grupo 2 se va al laboratorio de procesos industriales. Trabajan hasta las 8:30 ambos y a las 8:30 nos vamos los 41 al aula. Esa es la opción B, ¿ya? Pero eso todavía no he conversado con los técnicos docentes. Entonces, preferible quedemos con lo más certero, con lo que sí vamos a poder hacer, que sería esta opción A. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, no se olvidarán, ¿ya? Ahora, la clase del día de hoy la vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Entonces, yo les voy a explicar en qué va a consistir. Vamos a trabajar, eh, a ver, mejor dicho, hagamos de una vez el review de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos generalidades, ¿no es cierto? Vimos una generalidad que era la búsqueda de papers, o bueno, todo lo que era revisión bibliográfica, ¿no? Que ya les mandé a hacer su trabajo. Esto vamos a hacer una revisión bibliográfica de temas en los cuales ustedes quieran trabajar. No me acuerdo si les dije, pero de hecho, si es que ustedes escogen bien el tema, ustedes ya tendrían prácticamente tema y tendrían el marco teórico de su tesis. Esa es la Inge, idea, de hecho. Dígame. buenos días, disculpe que lo interrumpa. Inge, no sé si tal vez usted la puede llamar a la compañera Diana Guaycha. Lo que pasa es que ella me está de poco así preocupada porque dice que no puede ingresar a la clase y no le sale en el Teams. Claro, Ya me, permíteme un ratito, ¿ya? A ver, buenos dígame. días. Ya me unió Vicky. Ah, ya. Me avisan si es que tal vez no se pueden conectar, ¿no? Me pueden escribir tranquilamente al WhatsApp. Antes de clases, eso sí, pero sí me pueden escribir. Ya, listo, perfecto. A ver, entonces les estaba explicando que vamos a hacer esta clase en dos partes, ¿no? Y estábamos hablando acerca de lo que revisamos la clase pasada. Entonces vimos acerca de esto, pongámosle en forma general, revisión bibliográfica. Y les estaba mencionando que este trabajito es medio interesante porque si es que ustedes ven o escogen bien su tema, ya tendrían un tema de tesis y aparte de eso ya tendrían la revisión bibliográfica. Es decir, si es que ustedes escriben más de las 3 hojas que yo les mando a hacer, ustedes ya podrían tener su marco teórico, ¿ya? Y como aparte de eso van a hacer revisión de papers acerca del tema, ustedes ya tendrían también sus antecedentes. Entonces es algo interesante, vuelvo a insistir, si es que esto lo hacen bien, ya tienen bastante adelantado de lo que tienen que hacer en un futuro. Ya, esto que revisamos la clase pasada, esto lo vamos a manejar todos los días o todas las veces que tengan que hacer un trabajo, porque al fin de cuentas, cuando yo les mando a hacer una consulta, hacen una revisión bibliográfica, entonces ya tienen las herramientas para poder hacerlo. Esto es continuo, esto no es que les expliqué para un solo el trabajo, sino esto les va a servir siempre. Ahora, vimos otra parte de la introducción que era en cambio los famosos diagramas de proceso. ¿Por qué vimos esto de los diagramas de proceso?
porque habíamos definido que operaciones unitarias por lo general se denota como OP, o si no, OOUU. Tiene estas dos siglas, digámoslo así. Entonces, operaciones unitarias dimos el concepto de operaciones unitarias y habíamos dicho que era una parte indivisible con la cual o por la cual nosotros convertimos una materia prima en un producto terminado. Entiéndase que materia prima yo le defino a toda aquella alimentación o todo aquello que se va a utilizar como base para un proceso o un cambio, mientras que el producto terminado va a ser ya como su nombre lo dice, el producto de un proceso ya terminado, ¿sí? Entonces, al ser este el concepto de operaciones unitarias, habíamos hablado que en la práctica es muy común que estos procesos de cambio, porque acuérdense que un proceso es un cambio, puede ser químico, físico o biológico, o la interacción de estos, ¿no? Por ejemplo, físico-químico. Habíamos visto que esta operación unitaria puede darse, que este proceso puede llevarse a cabo con varias operaciones unitarias. Entonces puedes tener paso 1, paso 2, paso 3 y así, etcétera, ¿no? Entonces, para poder entender el proceso unitario o el proceso general que contiene las operaciones unitarias, habíamos visto que la forma más fácil era esquematizarle de forma gráfica. Esta esquematización de forma gráfica viene a ser esto que llamamos diagramas de proceso. Los diagramas de proceso, les decía que son 4, pero que íbamos a ver solamente 3. Entonces, el primero era el diagrama de entradas y salidas. El otro era el diagrama de bloques y el otro era el diagrama de procesos, de flujos de proceso, perdón. ¿Ya? Y les voy ahora a mencionar el cuarto. El cuarto se llama diagrama pi, no sé cómo hacerle la I, cómo es, a ver, den un segundo. Se llama PID. Es con esta, algo así, eso, y ahí sí ya me salió. Los diagramas PID, ¿ya? Entonces, vamos a repasar cada uno de estos. Los diagramas de entradas y salidas consiste en abarcar todo el proceso en un solo bloque. Entonces, solamente vamos a tener esto. Los diagramas de bloques ya detallan cuántas operaciones tenemos, pero no da mayor detalle. No da otra información que no tengamos que ya lo hayamos visto. En cambio, el diagrama de flujo de procesos ya nos da incluso las imágenes específicas para poder representar a cada una de las operaciones. Por ejemplo, esto era un tanque, teníamos los reactores, esto era un reactor, y además de eso nos daba una codificación. Nos decía que, por ejemplo, para los tanques se llamaba TK, y tenía una numeración donde el primer número era la zona o área que se encuentra este equipo y esto el inventario o la numeración del número de equipos que exista. Aquí, por ejemplo, era X, este podría ser igual el 101 y así, ¿no? Y habíamos dicho también que aquí se incluían las líneas alternas, las líneas de servicio, ¿sí? Los procesos de servicio. ¿Qué es el diagrama PID? Realmente PID es Pipe and Instruments. Entonces, en este diagrama consiste en incorporar el diagrama de flujo de proceso con todo lo que es tuberías de instrumentación. Entonces, por eso les decía que no vamos a ver mucho esto, porque esto ya es un poquito más a detalle. Esto ya incluye instrumentación. ¿A qué me refiero con instrumentación? Háganme cuenta que ustedes tienen un tanque, ¿ya? Este es un tanque reservorio. Entonces, yo tengo una bomba que me ayuda a alimentar a este tanque reservorio, ¿sí? Entonces, yo le puedo prender a esta bomba, constantemente está prendida, ¿ya? Y acá este tanque tiene acá una salida.
Digamos que en uno de los días yo apago o cierro esta salida de aquí. Entonces, si es que la bomba permanece prendida y esta válvula permanece cerrada, podemos correr el riesgo de que este tanque empiece a llenarse, y puede ser que, si es que no tiene, escúchenme bien esta palabra, automatización, puede ser que el operador se durmió, se distrajo, se ocupó en otra cosa y no se dio cuenta que ya el fluido llegó al tope. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Como estamos en una forma manual, el fluido va a regarse. O incluso si es que es un tanque totalmente cerrado, puede generar se puede reventar el tanque como tal. Entonces, para evitar todas estas situaciones que pueden pasar de forma manual, existe la automatización. ¿En qué consiste? Consiste en realizar, o bueno, en incluir sistemas automáticos. Entonces, en estos sistemas automáticos existe instrumentación que me ayuda al control automático. ¿Ya? A eso hace referencia. Entonces, si es que yo hago un diagrama PID de un tanque, por ejemplo, yo debería poner aquí que esto tiene un sensor HLL, a ver, HHL creo que es. A ver, déjenme, me acuerdo. Sí, HHL. Va a tener, por ejemplo, un sensor HL, va a tener un sensor LL y un sensor, creo que es triple L o HLL. ¿Qué significa estos sensores? Estos sensores significa sensor de high level o de alto nivel, y este va a ser el sensor de high level, de alto nivel. Entonces, y este va a ser en cambio low level, que significa bajo nivel o bajo nivel. Entonces, ¿para qué me sirven estos sensores? Estos sensores me sirven para la automatización. ¿Cómo? Si, por ejemplo, yo tengo un sensor de bajo nivel, esto me sirve para evitar que la bomba absorba aire, porque va a haber un cierto nivel hasta donde la bomba absorba fluido. Para evitar que cavite, yo no puedo dejar que absorba aire. Entonces, para eso me sirven estos sensores. Ahora, estos sensores de alto nivel me van a servir para saber cuándo la bomba tiene que apagarse. Bueno, aunque en este caso también este se va a apagar, ¿no? Para evitar daños. Entonces, si es que llega a high level, manda una alarma. Si es que llega a high level, que es el nivel ya más alto, ahí sí le manda a apagar a la bomba. Entonces, fíjense, son controles automáticos. Entonces, en estos diagramas PID se incluyen la instrumentación que tiene nuestro proceso, y es obviamente un diagrama más complejo, pero que me da mucha, pero mucha información. Me da información detallada de cómo funciona cada uno de los equipos que nosotros tenemos en el proceso. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. De hecho, si me permiten, me voy a salir un ratito, les voy a poner una imagen de cómo sería un diagrama PID. Ya, entonces fíjense, esto es un tanque de mezclado, ¿no? Ya, fíjense. Entonces, este es un detalle a profundidad de un tanque de mezclado, porque aquí me está hablando que yo tengo válvulas, tengo controles. Bueno, aquí hay que saber también un poquito de automatización. Aquí hay un transistor, a ver, esta nomenclatura incluso tiene su interpretación. Este es un transmisor de flujo, este es un controlador de flujo integral. Bueno, eso digo, hay incluso normas que me sirven para poder entender a esto. Pero si ustedes se fijan, aquí ya existe un,
información bastante concisa, bastante precisa y bastante técnica de cómo funciona el tanque. ¿Por qué? Porque aquí incluso me está diciendo que entra agua de enfriamiento, entra retorno, perdón, sale el retorno de agua, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Esto es un diagrama bastante a detalle, ¿sí? Ahora, ustedes me van a preguntar, pero para ustedes como ingenieros ambientales, ¿de qué les sirve conocer un diagrama de proceso? Tomando en cuenta que todavía no hablamos de operaciones unitarias como tal, ¿no? ¿De qué nos serviría un diagrama de proceso? Vamos a analizar, por ejemplo, a ver, analicemos la pasteurización de leche, ¿ya? No me sé el proceso completo, pero les voy a poner los procesos básicos, ¿no? Entonces, en la pasteurización de leche entra leche cruda a un tanque de almacenamiento. Ya. Luego de este tanque se bombea hacia un desengrasador o desnatador, en donde aquí van a salir grasas, ¿no? Después de esto, igual se bombea hacia el pasteurizador. En este pasteurizador yo necesito entrada de calor y también necesito salida de calor, porque la pasteurización es un proceso de calentamiento-enfriamiento. Entonces yo voy a ponerle así. Y por último, de esta pasteurización, yo le voy a pasar al tanque de almacenamiento o al tanque de envasado para obtener la leche pasteurizada. Este sería un diagrama de bloques, fíjense. Este es un diagrama de bloques, ¿ya? Yo en este diagrama de bloques le he incluido las cosas que yo sé, o sea, los procesos que me conozco. Ustedes como ambientales, ¿para qué les sirve conocer este tipo de procesos? Les sirve para poder identificar cuáles son los puntos de contaminación que pueden tener en su proceso. ¿A qué me refiero? Digamos que ustedes se van a trabajar a una pasteurizadora de leche. Entonces, aquí, bueno, me faltó aquí también poner que en el tanque de almacenamiento aquí entrarían las fundas, ¿no? Y aquí también, bueno, eso nomás me faltó. A ver, entonces, digamos que ustedes entran a trabajar a una pasteurizadora de leche y les dicen, háganme el plan de manejo ambiental. Entonces, para conocer el plan de manejo ambiental, ustedes deben conocer su proceso. ¿Por qué? Porque deben saber qué contaminantes produce su proceso. ¿Para qué? Para poder, en cambio, enfocarse a la mitigación, reducción o incluso, si es que hay como, eliminación de focos contaminantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que en esta pasteurizadora las grasas no se traten o no se reutilicen. Entonces, fíjense, conociendo el proceso, nosotros ya sabríamos que aquí tenemos un foco contaminante. ¿Por qué? Porque estas grasas, si es que yo les boto al medio ambiente, es un foco biológico, o bueno, va a generar una contaminación biológica. ¿Por qué? Porque las grasas me van a generar contaminación en ese sentido. Entonces, una vez que ya he identificado que tengo este contaminante, yo ya puedo hacer algo, yo ya puedo decir, bueno, tengo grasas, podríamos reutilizarles, podríamos darles un tratamiento, podríamos hacer tal o tal cosa, con el fin de, vuelvo a insistir, de mitigar ambientalmente este contaminante. Ahora, fíjense, ya identificamos esto de cajón de las grasas. Hay otra cosa que también podríamos hablar. Si nosotros tenemos una adición de calor, esto significa que yo tengo que quemar un combustible para generar calor. ¿Cuál es la única forma de generar calor? Aparte de energías renovables, quemando combustible. Entonces, si es que yo ya identifico que aquí la quema de combustible no es por energías renovables, sino es por la quema de combustible, vamos a ver que de cajón yo aquí tengo que hacer análisis de gases.
¿Por qué? Porque yo ya sé que después, o a ver, no sería después. A partir de toda combustión, yo voy a tener la generación de gases, que van a ser gases de combustión, es decir, CO2, CO, NOx, SOx, todas estas cosas, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, ¿en qué parte aplicamos la ingeniería ambiental en estos dos procesos? O al revés, estos diagramas de procesos en ingeniería ambiental. En la identificación de justamente puntos de contaminación dentro de mi proceso. ¿Sí queda claro, chicos? Profe, Dígame. otro problema podría ser que usted nos había explicado que en la parte inferior de los tanques, debido a la mala limpieza, puede formarse capas debido a las sales que quedan ahí, entonces eso también podría ser una contaminación. Claro. Bueno, eso sería una contaminación dentro del proceso, ¿no? O sea, tú dices, por ejemplo, que se quede aquí. Esto sería una contaminación del proceso. Si bien es cierto, también nosotros deberíamos procurar saber dónde se elimina estos restantes, pero sí, estás en lo correcto. Esto sería más un análisis dentro del proceso, es decir, para procurar que no se contamine mi leche, ¿ya? Pero sí, sí está bien lo que me estás mencionando. ¿Algo más, chicos? En la parte de los envases también podría analizar eso para que se utilicen reutilizables. Exactamente, ya le van cogiendo el tino. Exactamente, de eso se trata, ¿no? Ya, a ver, chicos, entonces, ¿por qué hacía ¿cómo se llama? Ingeniero, una Dígame, pregunta. dígame. Y, por ejemplo, ¿no? Si en tal caso la producción de calor no sea, por ejemplo, a través de combustible, sea a través de, como tradicionalmente lo sabían hacer con madera, de pronto. También la madera es un combustible, también va a generar gases de combustión. De hecho, la Ah, madera genera más hollín o más material particulado que cualquier otro combustible. No sé si han mm, escuchado que las personas que cocinaban con leña, después de un cierto tiempo, tienen afectaciones pulmonares. Eso se da porque la leña genera más material particulado. ingeniero, gracias. Ya. Bueno, ya como les decía, ya le van cogiendo el tino, ¿no? Entonces, les explicaba esto porque la clase se va a dividir en dos. Voy a continuar con la materia y en una segunda parte de la clase van a hacer un trabajito en el que consiste en analizar un diagrama de proceso y a partir del análisis de este diagrama de proceso van a identificar justamente lo que estamos hablando. Van a identificar cuáles son las principales operaciones en las cuales se genera contaminación, ¿ya? Entonces, yo ya tenía contaminación, bueno, ya no escribí bien. Yo ya tenía visto unos 4 procesos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Entonces, yo les voy a pasar estos procesos y aquí ustedes van, a partir de este esquema, de este diagrama, van a tratar de identificar cuáles serían los posibles contaminantes. Obviamente, en el diagrama de procesos ustedes no tienen toda la información, entonces les va a tocar un poquito averiguar, o sea, les va a tocar un poquito de leer, ¿ya? Entonces, esto ya lo vamos a hacer más luego, le vamos a hacer por sorteo, se van a hacer en grupos grandes, entonces ahí van a trabajar entre varias personas. Al trabajar entre varias personas se pueden dividir el trabajo y vamos a poner una hora específica para que entreguen este análisis que les acabo de decir. ¿Queda claro? Sí, pero Sí, profe. Ya. Listo. Entonces, una vez explicado esto, ahora sí comencemos con la clase en sí, o sea, lo que les iba a explicar de la materia. A ver,
Dentro del sílabo, como vimos el día lunes, vimos que el primer capítulo era acerca de mezclado y agitación. Muchas de las veces, no es muchas de las veces, yo creo que prácticamente sería siempre, un proceso necesita de un mezclado. ¿Ya? En todo proceso va a existir un proceso de mezclado. Entonces, para poder entender este proceso de mezclado, tenemos que primero diferenciar. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre agitación y mezclado? Porque de hecho sí existe una diferencia, a pesar de que muchas de las veces se suele utilizar la misma palabra para ambas cosas, ¿ya? A ver, entendamos que agitación no es nada más que un movimiento inducido, ¿ya? Eso es agitar. Entonces, si por ejemplo yo tengo un fluido solo, es decir, está solito, yo aquí si le pongo una paleta, le estoy agitando porque le estoy dando un movimiento inducido a dicha cantidad de materia, ¿ya? Se dice, o bueno, aquí está puesto que por lo general es circulatorio. ¿Por qué sucede esto? Porque por lo general la agitación se realiza en tanques. Entonces estos tanques son cilíndricos, por eso habla de un movimiento circulatorio, ¿ya? Si es que nosotros le viéramos el corte superior a este tanque, tendríamos esto. Entonces de ahí se podría apreciar, este es el agitador, ahí se puede apreciar que el movimiento inducido que nosotros vamos a generar va a ser un movimiento circulatorio, ¿ya? Ahora, ¿qué es en cambio mezclado? El mezclado es un proceso, en cambio, de interacción, aclaremos esto, interacción únicamente física, ¿no? Entre dos o más flujos. Entonces, ¿a qué se referiría con mezclado? Es el momento en el cual nosotros tenemos un tanque, adicionamos sustancia A y la sustancia B. Entonces, para poder generar una mezcla, nosotros tenemos que darle un movimiento inducido, pero para que se dé una interacción entre A y B. Esa es la gran diferencia, chicos. Entonces, obviamente, ambos tienen el mismo principio, ambos tienen el mismo principio teórico, la base teórica, pero sí es importante diferenciar el concepto entre uno y otro. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Si bien es cierto, hay esta diferencia. Claro, dígame. ¿Me decían una consulta? Entonces, Dígame. entonces en la agitación sería solo de una sustancia y en el mezclado de dos o más. Sí, correcto. Exactamente. Ya. Un poquito complementando la respuesta. A ver, si bien es cierto, son dos conceptos diferentes, fíjense que al fin de cuentas, para poder llevar a cabo un buen mezclado o una buena interacción entre dos o más sustancias, es necesario generar un movimiento inducido. Entonces, son conceptos diferentes, pero que están relacionados. Por eso les decía que ambos tienen el mismo principio teórico común, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos tener para agitación y mezclado? Aquí ya le he colocado solamente agitación, pero cabe recalcar que es un término que vamos a utilizar para ambas cosas, ¿no? Aplicaciones, al menos industriales, existe un montón. Por ejemplo, para lo que es dispersión de sólidos, es decir, cojo un sólido, le pongo en un fluido y le mezclo o le agito. Eso se llama una dispersión de sólidos. Es una aplicación bastante importante de la agitación y del mezclado, por ejemplo, con aplicaciones que pueden darse, que es la fabricación de pinturas. Diariamente nosotros hacemos lo mismo. Cuando ponemos café y azúcar en el agua, estamos haciendo una dispersión de sólidos. Obviamente es mucho más fácil porque tenemos cantidades pequeñas y son sustancias bastante solubles. Pero al fin de cuentas viene a ser una dispersión de sólidos, ¿no?
El rato que nosotros ponemos la cuchara y empezamos a agitar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando o induciendo un movimiento para que las dos fases se mezclen, ¿ya? ¿Qué otra aplicación podemos tener? Mezcla de líquidos inmiscibles, es decir, vamos a realizar una homogenización. El caso más común de esto es la mezcla alcohol y agua. ¿A ustedes qué les encanta? Por ejemplo, cuando ponen puro con spray, ¿qué es lo que están haciendo? Están poniendo o están mezclando dos líquidos inmiscibles, porque el agua y el alcohol son relativamente inmiscibles, ¿ya? Ahora, ¿qué otra aplicación podemos tener? Podemos también tener la disolución de gases en líquidos. Esto es algo muy común, por ejemplo, en bebidas gaseosas. La Coca-Cola que ustedes se toman, ¿qué le da lo particular a estas bebidas? Que nosotros inyectamos CO2 al líquido y el rato que nosotros la abrimos, empieza a liberarse. Por eso es la espuma o por eso es incluso el sonidito que tiene. Entonces son aplicaciones que también son interesantes porque al fin de cuentas viene a ser un mezclado que necesita agitación, ¿ya? Otra aplicación que es bastante interesante de esto de agitación y mezclado, y en este caso específicamente de agitación, cuando vimos fenómenos de transporte habíamos hablado de que cuando teníamos un proceso por convección, era un proceso en el cual intervenía conducción más el movimiento de un fluido. Y a su vez habíamos dicho que el movimiento de un fluido obviamente dependía de su régimen de flujo, es decir, si es que es turbulento, si es que es laminar o si es que se encuentra en estado de transición. Entonces, cuando yo quiero mejorar la transferencia de calor, yo lo que tengo que hacer es que sea más turbulento el flujo para que mejore dicho intercambio. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo, qué es lo que yo puedo hacer el momento que pongo agitación? ¿O qué es lo que hago cuando hago agitación en un fluido? Genero turbulencia, ¿no es cierto? Entonces, una aplicación de agitación no es en sí el proceso que nosotros conocemos como darle un movimiento circulatorio, pero también es agitación, es la mejora de la transferencia de calor en intercambiadores de calor mediante la adición de deflectores. Entonces, me voy a cambiar para explicarles esto. Háganme cuenta que nosotros tenemos un fluido que está recorriendo de izquierda a derecha, ¿ya? Y esto es por lo cual está recorriendo, el material por el cual está recorriendo. Si este fluido no tiene ¿cómo se llama? Una interferencia en su paso, las líneas de corriente se van a mantener estables, es decir, vamos a tener un flujo laminar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, nosotros ponemos un deflector? Esto de aquí. El momento que ocurre esto, el fluido va a venir y va a chocar con este deflector. Entonces aquí ya se genera una cierta turbulencia. Entonces el fluido va a procurar hacer esto. ¿Ya? Entonces aquí, en esta zona donde hemos colocado el deflector, estoy generando una cierta turbulencia. Esta turbulencia, como ya les estaba explicando, si es que se da una transferencia de calor por convección, va a mejorar debido a que estamos dándole más movimiento al fluido. Al darle más movimiento, mejoramos la transferencia de calor por convección. Bueno, no sería darle más movimiento, sino el régimen de flujo del fluido mejora el momento que tenemos turbulencia. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, ahora yo les hago una pregunta, ¿ya? Y chicos, ya saben que me gusta que participen, ¿no? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué sucede, o mejor dicho, en cuál de los dos casos, en el caso A o en el caso B, mejoraría el mezclado?
no la agitación, o bueno, va de la mano, pero mi pregunta es específicamente, si yo quiero mezclar algo, ¿en cuál de los dos casos se daría de mejor manera el mezclado? ¿Y por qué? En el B porque genera más Segundo. movimiento. Sí, En correcto, el en B. el B. En el B, muy bien. Y es porque genera más movimiento. Al generarse más movimiento, existe más interacción física de las dos partes, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo tengo aquí una inyección de una sustancia X, como existe un más movimiento de la sustancia Y, que le vamos a llamar la que está moviéndose, va a existir una mejor interacción entre las dos, ¿ya? Esto se suele aplicar bastante en tratamiento de aguas. Por ejemplo, existe un canal que se llama el canal de Parshall, si mal no recuerdo, que es algo así. Entonces el agua viene y debido a esta caída que tiene, genera turbulencia en esta zona. Entonces, en esta zona yo puedo aprovechar para adicionar floculantes, coagulantes o cualquier químico que me ayude al tratamiento de aguas. ¿Por qué lo hago en este punto específicamente? Porque el rato que se genera turbulencia me va a generar un mejor mezclado. Son aplicaciones que se pueden dar de este tipo de conceptos dentro. ¿Sí queda claro? ¿Sí, chicos? Sí, ingeniero. Ya. Profe, una pregunta. En resumen, entre mayor sea el movimiento, mayor será la mezcla. Mejor será el mezclado, sí. Ya, profe. Ya, pero bueno, una aclaración nada más. O tienen que entender que cuando hablamos de mayor movimiento, estamos hablando de un régimen de flujo turbulento, ¿ya? A eso hago referencia cuando digo mayor movimiento, a un régimen de flujo turbulento, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, ya ha quedado claro esta parte de aquí, ¿no? A ver, eh, vamos a hacer una pequeña introducción antes de comenzar con esto. Habíamos dicho que en sí la agitación o mezclado era un movimiento inducido, ¿no? Y que por lo general se daba en tanques. Entonces, esto quiero que me entiendan, chicos. Si yo hago un corte horizontal sería esto, ¿no? A ver, sí, un corte horizontal. Y de aquí le hago un corte lateral. Ya, es del mismo tanque, ¿ya? Aquí el agitador, que después ya vamos a ver las partes de esto, sería algo así. Este sería el corte sería superior, superior. Ya, entonces aquí tendríamos el eje y estas serían las paletitas. Entonces, ambos gráficos es lo mismo, ¿no? Fíjense, hemos estado hablando de que para que exista agitación, nosotros vamos a darle un movimiento inducido. Entonces, ¿cómo doy el movimiento inducido? Lo hago mediante esto de aquí que acabo de dibujar, que les dije que se llamaba mediante un agitador. Entonces, ¿qué es un agitador? Es un dispositivo que me va a ayudar a darle el movimiento inducido a un fluido. Ahora, para yo poder transferir movimiento, ya vimos esto en mecánica de fluidos, yo necesito consumir una cierta cantidad de energía. Esta cierta cantidad de energía que se consume va a venir por parte de un motor, ¿ya? Y este motor es igualito que en una bomba, necesita consumir energía, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? A ver, entendamos lo siguiente. Nosotros en el tanque tenemos un fluido que se encuentra en reposo, ¿ya? Si nuestro propósito es generarle un movimiento inducido, la forma de darle este movimiento inducido es agitarle a través de un agitador. En otras palabras, el agitador lo que va a hacer es transferir energía, ¿ya?
Entonces, ¿cómo yo hago para que el agitador transfiera energía? Le conecto o le suministro, a ver, le conecto a un motor con un suministro de energía. Entonces, el motor que me convierte la energía eléctrica en energía mecánica va a empezar a hacerle girar al agitador y con el movimiento del agitador le voy a dar movimiento a mi fluido, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, este movimiento inducido se da mediante la adición de energía o de potencia a nuestro sistema. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Profe, Sí, bueno, es algo obvio y algo intuitivo, pero me gustaría que lo entiendan así. Entonces, si ya quedó claro esta partecita, ahora sí podríamos analizar lo siguiente. Si bien es cierto, este gráfico de aquí está de hecho ¿cómo se llama esto? En una sola dimensión, ¿no es cierto? Estamos viéndole plano, digámoslo así. Bueno, serían dos realmente. Entonces, le estamos viendo así, literal plano, pero esto en la realidad se da en el espacio, es una, ¿cómo se llama? Es un movimiento espacial. Entonces, aquí hay que entender que el momento que este agitador empieza a girar, se genera un movimiento del fluido. Las líneas rojas son el fluido, ¿no? ¿Ya? Se va a generar un movimiento del fluido. Entonces, este fluido, visto desde la parte de arriba, sería así. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que yo le veo desde esta parte? Aquí analicemos que el fluido, aparte del movimiento inducido que tiene por parte de la paleta, también va a tener una acción del peso propio del mismo fluido. Es decir, si es que la paleta le hace mover de esta manera, y digámoslo así, y le alza, también va a tener una fuerza que le baje debido al peso propio del fluido. Entonces, esta interacción de las fuerzas que existe dentro de mi fluido va a generar patrones de flujo. Ya, algo así se representa esto que les decía. El agitador le mueve y el peso le baja. Entonces, algo así se ve. Ya. Entonces, esta forma en la que se mueve mi fluido se llama patrón de flujo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver los flujos y los patrones de agitación que se dan. Entonces, como les decía, es importante conocer cómo se mueve mi flujo para poder entender los fenómenos que se dan en la agitación. Entonces, dentro de los patrones de flujo que nosotros tenemos, vamos a tener tres. Tenemos un flujo axial, que es un flujo que va en dirección del agitador, ¿ya? Es decir, eh, no sé si, bueno, mejor la imagen, mejor esperemos a la presentación siguiente. A ver, solo les voy a dar el concepto. Entonces, flujo axial es el flujo que se da en la dirección del agitador. Si nosotros tenemos que el agitador impulsa al fluido, ¿ya? Decimos que es un flujo axial impulsante. Si es que en cambio el agitador es como que aspira, es un flujo axial aspirante, ¿ya? O en otras palabras, decimos impulsante cuando lanza el chorro de líquido en dirección axial y en sentido contrario a la posición del motor, mientras que es aspirante si sería en sentido contrario, ¿ya? Esto hay que tener presente. El otro tipo de flujo que tenemos o de patrón va a ser el patrón de flujo radial. Entonces, este patrón de flujo radial es en cambio la dirección que toma el flujo en el radio o de acuerdo al radio del círculo del barrido por el dispositivo móvil, es decir, por el agitador. Y por último vamos a tener el flujo tangencial, que es un flujo que va en la dirección de la tangente al círculo del barrido por el móvil o por el agitador. Entonces, ¿por qué les decía que se esperen a la representación gráfica? Porque aquí se puede observar de mejor manera.
Nosotros podemos tener, en función del patrón de flujo, diferentes tipos de agitadores. Entonces, de aquí se ve los agitadores que tenemos. Un tipo axial, entonces, es aquel que se va a mover en este sentido, ¿ya? Como les decía, en dirección del movimiento. El radial, en el que a ver, les explico de mejor manera. El axial se movería así como dice la línea de aquí. El radial es un poquito más difícil de verlo, porque eso les decía, de forma espacial. Pero el radial sería el que se mueve en esta dirección, tanto para arriba como para acá. ¿Ya? Por eso, por este movimiento de esta forma, aparece ya no como acá, como en el axial, sino aparece que primero sube, baja, pero también hay una forma, o bueno, un movimiento del fluido de abajo hacia arriba. ¿Ya? Por eso es que le puse tanto en el eje de las Y como en el eje de las X. Y en cambio el tangencial sería esto. Si es que mi circunferencia o el movimiento del fluido es esto visto desde arriba, ¿no? El tangencial vendría a ser un movimiento que se da del flujo así, en estas direcciones. Tangente al círculo que se forma. ¿Ya? Así sería. Si es que tal vez tienen dudas de cómo se da realmente este tipo de flujos, yo les recomendaría que vean un video que ya les voy que más adelantito está. Ahí se puede ver de mejor manera la representación de cada uno de los flujos, porque si bien es cierto, les estoy tratando de explicar lo mejor que puedo, pero esto es más visual, o sea, esto se ve mejor con videos o representaciones. ¿Ya? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces, tomarán en cuenta que podemos tener diferentes tipos de flujos, ¿no? Es axial, radial o tangencial. Ahora, de acuerdo a cómo se mueve, me voy a regresar un ratito hasta acá. De acuerdo a cómo se mueve el flujo dentro de mi tanque agitador, vamos a tener un cierto caudal que se genera. ¿A qué me refiero? Me voy a pasar a otra hojita. Ya hemos visto que en sí el agitador lo que hace es moverle al flujo, ¿no? Vamos a representar un agitador aquí. Ya. Esta es una paleta de un agitador. La otra paleta viene a este lado. A ver, entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Si es que nosotros en este lado de acá tenemos una cierta cantidad de materia de un fluido cualquiera, el momento que le prendemos al agitador significa que esta cantidad de materia de aquí va a adquirir un movimiento. Entonces, si analizamos la variación del volumen con respecto al tiempo, vamos a ver que este movimiento me está generando un flujo volumétrico, o también llamado caudal. Entonces, vamos de este rato a analizar el caudal que genera el movimiento inducido por parte del agitador en un proceso de agitación. Entonces, hay que entender que ¿cómo se llama? Que el caudal total que voy a tener por parte del agitador se descompone o tiene dos componentes. Va a ser uno, entonces voy a marcar, un caudal que se conoce como caudal propio o de bombeo, que es la cantidad de flujo que se moverá en el sentido axial por la acción del peso mismo del fluido, ¿sí? Es decir, aquí se ve gráficamente mejor. Si nosotros tenemos este agitador y empezamos a moverle, vamos a tener un flujo que se mueve en esta dirección por el peso, ¿ya? Este flujo que se genera por el peso se ha sabido conocer como caudal propio o de bombeo. Y el otro componente del caudal total que vamos a tener va a ser el caudal inducido, que en cambio este es el generado debido al movimiento radial del impulsor, que es lo que les estaba explicando en la gráfica anterior, ¿no? Que se va a generar un cierto flujo.
flujo o caudal. Entonces, el caudal total o de circulación que nosotros tenemos en agitación va a ser igual entonces al caudal propio de bombeo más el caudal inducido. ¿Ya? Esto hay que tener bastante en cuenta. ¿Por qué estoy haciendo referencia a estas dos cosas? Primero, al flujo que tenemos de agitación y por qué al caudal. Acuérdense que cuando nosotros vimos mecánica de fluidos, cuando empezaba a moverse un cierto fluido, era necesario determinar ciertos parámetros. Por ejemplo, determinábamos número de Reynolds para ver qué tipo de flujo es, determinábamos velocidades a partir de los flujos y del área que tenemos, y así podíamos hacer los cálculos dentro del movimiento del fluido. Entonces, tienen que hacer una analogía entre lo que vimos antes y lo que estamos viendo este rato, porque al fin de cuentas, en ambos casos es el movimiento de un fluido, ¿ya? Entonces, eso para que tengan presente, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna inquietud? Chicos. No, profe. Ya, entonces voy a continuar. Es cierto, ¿qué hora es? Las 8. Todavía tenemos 20 minutos. Entonces, ya que hemos analizado en ese sentido, el caudal, vamos a ver aquí unas formulitas que me ayudan a determinar ahora, en cambio, la velocidad con la que se va a mover el fluido dentro del recipiente. Entonces, acordémonos la fórmula básica. Flujo volumétrico o caudal con Q era igual a la velocidad por el área. Entonces, si nosotros queremos determinar la velocidad, simplemente tendríamos que despejar y me quedaría que el caudal va a ser, perdón, que la velocidad es igual al caudal sobre el área. ¿Ya? Entonces, esta fórmula de aquí es la que estamos aplicando para poder determinar la velocidad. Listo. Entonces, aquí hay que entender una cosa. Fíjense que el momento que yo empiezo a mover a mi agitador, el caudal que se está generando por el peso mismo del fluido no depende del diámetro total del tanque, sino depende únicamente de la cantidad de materia que se está moviendo alrededor del agitador. Entonces, el caudal nosotros ya lo podríamos saber o lo podríamos determinar, mientras que el área que nosotros vamos a tomar para poder determinar la velocidad no es el área total, sino es el área únicamente por debajo del agitador, es decir, esta área de aquí que le voy a marcar. Entonces, el rato que sustituyo en la fórmula, el diámetro, este diámetro de aquí D, viene a ser únicamente el diámetro del rodete. O bueno, el diámetro del agitador. Después les explico estos términos. ¿Ya? Eso solamente como aclaración. Esto para calcular el caudal propio. Ahora, cuando nosotros queremos calcular ya la velocidad media, verán chicos, ya es decir, de todo el fluido en mi tanque, ahí sí es necesario analizar el área total. Es decir, el área de todo el tanque. Por eso ahí la diferencia. Entonces, velocidad media y la fórmula del caudal propio. Esto para que lo tengan presente, ¿no? Ahora, ¿cuál de las dos velocidades me va a interesar? Obviamente la velocidad media. Esta es la que me interesa, ¿sí? Y de hecho aquí está definido. La velocidad media de un fluido es directamente proporcional, escuchen bien, al tipo de hélice, a la velocidad de giro y al cubo del diámetro de la hélice, ¿ya? Y es en cambio inversamente proporcional al cuadrado del diámetro del tanque. ¿De dónde salen todas estas consideraciones? De esta fórmula de aquí, ¿ya? Es relativamente fácil darse cuenta. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no, chicos? Esto nos va a servir. Esto sí nos va a servir para entender después. Les vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La velocidad media del fluido dentro de un tanque de agitación
es directamente proporcional ¿a qué? Al tipo de hélice. ¿Ya? Hélice se llama a esto. Les voy a pintar con otro color. Es esto. Esta es la hélice, ¿ya? También es directamente proporcional a la velocidad de giro. Es obvio. Si es que yo le hago girar más rápido a mi agitador, más rápido se va a mover mi fluido, ¿ya? Y aparte de eso, es directamente proporcional al cubo del diámetro de la hélice, ¿ya? Entonces, vamos a tener este diámetro D. Ahora, la velocidad media es en cambio inversamente proporcional al cuadrado del diámetro del tanque, ¿ya? Entonces vamos a ver esto. ¿Y cómo se entiende esta parte? Si es que yo tengo un tanque más grande, yo necesito una agitación mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras más grande es el tanque, mayor velocidad yo puedo necesitar para que se dé la agitación que quiero. ¿De acuerdo, chicos? Vuelvo a insistir, esto necesito que se sepan, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Inge, ¿puede explicar de otra vez, o sea, el inversamente, por favor? Claro. Bueno, no, en sí lo que hice no es explicarles la fórmula, no les expliqué cómo se llega, pero más o menos les indiqué cómo se analiza, ¿no? Ahora, ya. Fíjense que aquí nosotros teníamos la fórmula del caudal propio, ¿no es cierto? ¿Y el caudal propio de qué dependía? Del diámetro al cuadrado del agitador, ¿no es cierto? Tomarán en cuenta eso. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo esta fórmula de aquí? Que la velocidad media es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro del tanque, ¿ya? Es decir, al cuadrado del tanque total. A ver, entonces, háganle cuenta lo siguiente. Tenemos un tanque pequeño de 1 metro cúbico. Y acá tenemos un tanque de 5 metros cúbicos. Y tenemos un agitador de diámetro de, me voy a inventar, 10 centímetros. Y aquí pongámosle los mismos 10 centímetros. Ya. Entonces, obviamente, aquí tengo más materia, ¿no es cierto? Más material. Si yo empiezo a hacerle girar el agitador para mover de la misma manera a ambos casos, ¿qué es lo que sucede? Si es que el diámetro es el mismo, ¿qué necesitaría hacer con la velocidad de este tanque para que se vuelva, perdón, de este agitador para que el fluido se mueva con más velocidad? Necesitaría girar más rápido, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene la velocidad media del fluido, es decir, la velocidad con la que se mueve el fluido, depende inversamente del diámetro al cuadrado del agitador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí se puede ver. A mayor volumen, a mayor velocidad que necesita adquirir mayor volumen, necesito un diámetro también mayor. ¿Ya? Por eso es el inverso del cuadrado. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Listo. Bueno, en otras palabras o en resumen, por favor, necesito que se aprendan esta partecita de aquí. ¿Ya? Ahora, ya empezamos a hablar acerca de la velocidad de agitación que tiene nuestro fluido. Y en sí, con los patrones de flujo que habíamos hablado al inicio, se puede entender que en sí la velocidad de agitación que va a tener nuestro fluido se puede descomponer en tres, se puede desglosar en tres componentes. Un componente que va a ser radial, el otro componente que va a ser axial y el otro componente que va a ser tangencial, ¿no es cierto?
se puede entender. Por eso les puse primero esto de los patrones. Porque en función de cómo se mueve el flujo, obviamente la velocidad se puede descomponer en tres componentes, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué es necesario analizar los componentes de la velocidad en el caso de la velocidad de agitación? Porque de los tres componentes, hay uno que no nos va a interesar que se dé. Ya vamos a ver por qué. Ya, entonces, en esta partecita de la presentación, vamos a ver cómo afecta la velocidad de agitación en el proceso de agitación o de mezclado. ¿Ya? Entonces, les voy a leer literal para que no nos perdamos y vamos siguiendo la presentación. Para conseguir una agitación uniforme es necesario determinar los patrones de flujo en el tanque, como ya hablamos, con el fin de analizar la homogeneidad en todos los puntos del tanque. Es decir, si es que yo quiero que el tanque se encuentre agitado correctamente u homogenizado correctamente, la velocidad o el flujo en cada uno de los puntos del tanque tiene que ser la misma. Los componentes del fluido en cada punto del tanque son efecto del tipo de agitador, la velocidad, la viscosidad obviamente, y el punto espacial dentro del tanque. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta última parte? Nos está diciendo que para poder saber cuál es el flujo del fluido, nosotros necesitamos analizar tres cosas. El tipo de agitador, que también ya nos lo mencionaron antes, la viscosidad del fluido, que bueno, ya ustedes ya entienden por qué, mientras menos fluido, más rápido se va a mover. Y por último, el punto espacial dentro del tanque en el cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, a ver, les voy a graficar. No es lo mismo tener un flujo en este punto de aquí que en este punto de acá. ¿Por qué? Porque aquí está más cerca del movimiento inducido. Entonces, esto también es importante. Ahora, el patrón de flujo global de las variaciones en estos tres componentes de la velocidad de un punto a otro tiene estos tres componentes, como les había dicho. El primer componente, que es el radial, el segundo componente, que es el longitudinal o el axial, y el último componente, que es el tangencial. Que ustedes pueden ver aquí más o menos cómo irían las direcciones, ¿no? Radial, axial y tangencial. Ahora, a ver, antes de olvidarme, en esta página, en este video, aquí se puede apreciar de mejor manera cómo son los tres tipos de flujo que podemos tener, los patrones. Entonces, les recomiendo que vean este video para que puedan entender. A ver, de los tres componentes que nosotros teníamos, hay que aclarar lo siguiente. El radial y el longitudinal, esos dos componentes, son bastante útiles el momento que nosotros tenemos un mezclado o una agitación. ¿Por qué? Porque estos dos componentes proporcionan un flujo suficiente como para que se dé un buen mezclado. Ahora, para esto les tengo que hacer un gráfico. Tomarán en cuenta que ya dijimos que el radial y el axial nos benefician. Ahora, si nosotros tenemos un tanque. Ay, miércoles, denme un segundito, perdón, se me salió. Ahora verán, si nosotros tenemos un tanque en donde nuestro agitador es vertical, es decir, se encuentra de esta manera. ¿Ya? Y nosotros vamos a hacer un mezclado, podría ser, por ejemplo, una dispersión de un sólido en un líquido. Entonces, en este tipo de casos, a nosotros el componente tangencial no nos interesa. ¿Por qué? Si el sólido yo le estoy poniendo aquí en mi fluido y analizamos que la velocidad tangencial sería esto. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, el sólido justo adquiere velocidad tangencial? Lo que va a suceder es lo siguiente. Este sería el tanque, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? El sólido
adquiere velocidad tangencial y es expulsado hacia la pared. Se colocaría aquí. Si es que hay más sólido, sería este y se le botaría hacia acá. El otro sería este y se le botaría contra la pared. Este hacia la pared. Si es que sigue ocurriendo el mismo proceso, vamos a tener que el sólido empieza a quedarse en las paredes y no se mezcla bien en nuestro proceso. Por eso, cuando nosotros tenemos un un agitador vertical, y por ejemplo, en el caso de que estemos manejando una dispersión de un sólido y un líquido, esta velocidad tangencial o este componente tangencial de la velocidad no nos interesa porque vamos a tener un mezclado deficiente, ¿ya? Nótese que no estoy hablando de agitación, estoy hablando de mezclado. Y eso es lo que nos dice aquí. Cuando el eje es vertical y se localiza al centro del tanque, el componente tangencial es generalmente desventajoso para el mezclado, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo evitar este tipo de cosas? Esta contravención que tenemos cuando tenemos el componente tangencial. Para poder entender eso, nosotros vamos a analizar, en cambio, como parámetro de diseño, el patrón de movimiento que puede tener un proceso de mezclado o un proceso de agitación. Bueno, esto ya vamos a ver la siguiente clase. Vamos a quedarnos hasta ahí. Chicos, necesito que haya, o mejor dicho, este rato quiero que me hagan las preguntas que sean para poder aclarar hasta aquí lo que hemos visto. Debido a que de aquí en adelante ya vamos a profundizar un poquito más porque vamos a ver, ¿cómo se llama? El diseño en sí de tanques. Entonces, para poder diseñar un tanque deben saber esta parte de los flujos de patrón. ¿Tienen alguna inquietud, chicos? ¿O alguna duda? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Tienen alguna inquietud? De mi parte no hay idea. Ya. De todas formas, chicos, por favor, vengan revisando lo que hemos visto hasta este rato para la siguiente clase. Si es que tienen dudas, me pueden preguntar tranquilamente o en su defecto, el libro en donde pueden encontrar más información, aunque es bastante información, es el libro de Mackay Smith, que les pasé, o bueno, que les había mencionado en la clase anterior. De todas formas, vuelvo a insistir, si es que tienen alguna inquietud, me pueden avisar y lo cuadramos. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Sí, profe. Ya. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, desde las 8:30 para que comiencen a hacer su trabajo. Verán, nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Yo tengo aquí 5 procesos. A ver, 1, 2, 3, 4. 4 procesos nomás tengo, ¿ya? Entonces, les voy a pasar al chat del Teams. Les voy a pasar la dirección de cada una de las páginas en donde van a encontrar los diferentes diagramas. Entonces, entre los 40 que son ustedes, necesito que solamente para hoy hagan grupos de 10 personas. Y va a haber un grupo de 11. Ya. Listo. Ahí están. Los cuatro diagramas. Entonces, los grupos de 10 personas van a analizar el del azúcar, el de la cocoa y el de la pintura. Y el grupo de 11 personas, en cambio, van a analizar el proceso de Haber para la obtención de amoníaco. ¿Ya?
Ahí ustedes organícense, distribúyanse para saber cuál tema les toca. Y vuelvo a insistir lo que tienen que hacer, aunque ya les expliqué. Van a analizar el proceso, van a entenderle el proceso, porque de hecho solamente viéndole el diagrama no van a entender muy bien, pero entonces van a tener que leer, van a tener que entender el proceso. Y en el mismo diagrama que ustedes tienen ahí, van a identificar cuáles serían los puntos de contaminación que podríamos tener en dicho proceso. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Una pregunta, ¿hasta qué hora sería la fecha de entrega? O Hasta las 10 de la mañana, chicos. Tienen 1 hora y media. Son 10 personas. Entonces yo creo que sí van a poderlo terminar a tiempo, ¿no? Les estoy compartiendo nuevamente mi pantalla para que con ustedes mismos poner la hora e indicarles cuál sería la tarea que tienen que hacer. A ver, entonces en esta parte donde dice generalidades, este trabajo 1 es el que van a realizar el día de hoy. Se llama análisis de un proceso. Entonces está habilitado. Le he puesto desde las 9. Te voy a dejar desde las 8 hasta las 10 de la mañana. 10:30 también, ya. Si es que tal vez les hace falta tiempo. Ya. Listo, chicos. Entonces, vuelvo a insistir. En este que dice T grupal 1, análisis de un proceso, es donde tienen que subir este trabajo de aquí. ¿Queda claro? ¿Ya? Y el trabajo lo sube uno por persona, por grupo. Sí, 1 por persona. Perdón, 1 por grupo. ¿Alguna inquietud? Ninguna, chicos. Entonces, bueno, pónganse a hacer, por favor. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya. Ya. No me voy a quedar conectado al Teams, pero sí me pueden escribir para cualquier inquietud que tengan, ¿de acuerdo?